En un mundo donde las historias cobran vida pixel a pixel, hay quienes van más allá del simple entretenimiento. Son gamers, aprendices de un lenguaje nuevo, que caminan entre mundos y niveles. Ellos no solo buscan jugar, buscan crear. Así es como nuestros protagonistas, luego de su ardua investigación en términos y conceptos, buscan ideas para realizar la creación del videojuego. Oye, Tommy, igual es cuático pensar que todo lo que estamos jugando partió siendo una idea, ¿o no? Sí, igual es brígido que detrás de eso hay un plan, tipo una estructura. ¿Cómo hacen eso en Nemoris? Porque uno cuando juega no se imagina toda la pega que hay detrás. Al final uno se termina quedando con los gráficos bacanes, los personajes, la música. Pero para llegar a eso deben hacer un montón de ediciones antes, ¿o no? Pucha, me imagino po, que igual debe haber un orden. Al final no puedes partir algo como así a lo loco nomás, po. Supongo que primero se define lo que es la historia, los personajes y las mecánicas que se pueden llegar a utilizar en el mismo juego. Sí, y pucha, eso que parece fome puede ser clave. O sea, si no planificas bien desde el principio, el juego puede terminar siendo injugable o un deseo para arreglar después. Sabes que yo pensaba que hacer un juego era como, ya tengo la idea, ahora la armo, pero no, po. Hay que saber qué tipo de juego quería hacer, cómo se va a jugar, hasta qué lo hace distinto del resto hay que tener en cuenta. Sí, po. Y ahí entra lo que hacen en Nemoris. Me tinca que tiene todo como muy clarito a la hora de empezar la producción. Deben tener documentos, esquemas, cronogramas, todas esas cosas que igual sirven caleta para organizar. ¿Sabes qué? Me quedaron muchas dudas a mí sobre eso. A mí me gustaría cachar cómo lo que hacen ellos. Desde acá en Valdivia, tipo cómo se planifica a la hora de diseñar diálogos y las mecánicas del juego. Ya, pues. Entonces dejemos de pensarla tanto y vayamos a preguntarle a alguien que sí sabe del tema, para que nos cuente cómo parte todo ese proceso creativo desde cero. Sean bienvenidos a Desde el Lobby, donde comienza el juego. Acompáñanos a explorar el lado menos visto de los videojuegos, la creación, el arte y el esfuerzo detrás de cada píxel. Para comprender realmente cómo se vive este proceso desde adentro, conversamos con Ricardo Concha, uno de los fundadores de Nemoris, el cual nos explicó un poco cómo se organizan como equipo, qué herramientas ocupan y qué elementos consideran fundamentales a la hora de transformar una idea en un proyecto concreto. Estas fueron algunas de las preguntas que le hicimos. Después de definir la idea del juego, ¿qué elementos son parte de la etapa del diseño inicial? Bueno, después de definida la idea, viene el desarrollo del prototipo. Entonces, los primeros elementos que son necesarios ahí son elementos que contengan cierto nivel de funcionalidad relacionada a lo que es la idea completa. También otro elemento que es muy importante es el arte. El saber que el arte que vamos a utilizar, aunque sea rudimentario, se va a acercar de alguna forma al arte que va a tener el videojuego completo. Y eso es también muy importante para poder definir si va a ser atractivo o no para los jugadores. Al final entra por la vista. ¿Cómo definen los elementos principales del juego? Bueno, en el mismo GD, en el Game Design Document, se definen cuáles son los personajes, cuáles son los obstáculos, las reglas, el mundo. Entonces, aquí, si hablamos de cuáles son los principales elementos, aquí es un poco variado, dependiendo del género del videojuego. Podríamos hablar de una pelota, podríamos hablar de un personaje, un caballero medieval, etc. Depende mucho del género que estemos haciendo y cuáles son las habilidades o cuáles son las posibilidades que tiene el jugador de poder jugar. Una vez que tienen la idea, ¿cómo se organiza el desarrollo? Ok, por lo general el desarrollo se divide en diferentes áreas. El área de arte, el área de programación, el área de game design, etc., de testing. Y también en etapas. Tenemos la etapa de prototipo, tenemos el vertical slice, que es una especie de prototipo que ya reúne todas las características principales del juego. Después tenemos, hay diferentes tipos. Tenemos el beta, el alfa, que son como versiones un poco más acabadas del juego, hasta que se llega a la versión final. ¿Qué pasos siguen para crear el mundo del juego, los escenarios y los personajes? Bueno, primero se define cómo va a ser el juego. Se define la historia, se definen los personajes,
Una vez que están definidos estos, se pasa a una sesión de concept art, en donde se entregan diferentes conceptos de personajes, de mundo, etc. Esto ya es algo que hacen los artistas y se va iterando sobre ellos. Se va viendo si hay que cambiar algo, si es que hay algo que funciona, algo que no, y después eso pasa a implementarse dentro del videojuego. ¿Cómo se definen las mecánicas principales? Bueno, eso se define al principio, más que nada. Y después lo que se hace es iterar sobre estas mecánicas para poder validar que puedan llegar a funcionar. En esta etapa ya tendríamos las mecánicas definidas y implementadas tal vez en un prototipo, en donde ya se pasarían a ver si funcionan con usuarios reales. ¿Qué tan importante es la estética visual en esta fase del proyecto? La estética siempre es muy importante en cualquier fase. Aquí también se están probando las diferentes opciones de estética o diferentes concept art que se han desarrollado para poder ver si son atractivas para el jugador. Desde el lobby, ¿dónde comienza el juego? Acompáñanos a explorar el lado menos visto de los videojuegos. Oye Nico, ¿sabías que el primer easter egg de la historia de los videojuegos fue un acto de rebeldía? En 1980, un programador llamado Warren Robinet escondió su nombre dentro del juego Adventure de Atari, ya que la empresa no acredita a sus desarrolladores. Así nació el primer huevo de Pascua en un videojuego, una práctica que hoy es común y celebrada por los fans. Buen dato te sacaste tú, mí. Pero yo te tengo uno que muestra cómo los errores pueden crear mecánicas icónicas. Porque mira, escucha, en el famoso movimiento combo, en los juegos de pelea, como Street Fighter 2, nació por accidente, porque los desarrolladores descubrieron que si los jugadores encadenaban ciertos ataques rápidamente, el juego no tenía tiempo como para reaccionar. En vez de corregirlo, decidieron mantenerlo. Así nacieron los combos, y ahora es parte esencial del género. Buena, me quedó súper claro que el diseño y la planificación no son solo etapas previas, sino las primeras bases del juego. Sí, a mí lo que más me sorprendió fue que existen muchos conceptos que uno suele escuchar bastante, pero que a veces no tenemos tan claro qué significan. Sí, y saber estos conceptos puede ser algo crucial para entender de qué forma abordar un videojuego. Es por eso que Ricardo Concha, fundador de Nemoris, nos aclaró algunos conceptos claves que explicaremos para comprender el desarrollo de un videojuego. Primero, el diseño o game design incluye muchas áreas, pero básicamente se refiere al diseño del juego en sí, en cuanto a mecánicas, en cuanto a historia, narrativa y arte. Incluye prácticamente todo lo que es el juego, y está también muy relacionado al público objetivo, a lo que es la observación del mercado. Incluye muchísimas áreas que son todas claves para poder desarrollar el juego. Las mecánicas del juego son aquellas que definen cómo el comportamiento del juego va a ser, qué es lo que el jugador es capaz de realizar y cuáles son sus objetivos y obstáculos para lograrlo. Básicamente, las mecánicas definen las acciones realizables por el jugador. El diseño de niveles es la forma en que uno hace o idea cómo el jugador va a poder moverse dentro de los niveles. Digamos que en un juego de terror, un jugador pasa de un primer piso de un hospital a un segundo piso. Para eso se debe diseñar qué es lo que va a haber dentro de este hospital, qué habitaciones son accesibles o no, y qué va a haber en el segundo piso. Define cómo será el flujo del personaje o del jugador dentro de este edificio. La experiencia del jugador es lo que nosotros queremos que el jugador sienta al momento de jugar. Al final, los juegos son arte, y lo que nosotros queremos expresar en cada juego va muy de la mano con la experiencia que va a tener el usuario. Qué es lo que va a sentir, cómo se va a sentir cuando logre un objetivo, o qué tan difícil van a ser los obstáculos que va a tener, y todo eso genera emociones dentro del usuario. Nosotros tenemos que ser capaces de poder identificar esas emociones y poder generarlas para que el jugador pueda tener una buena experiencia. Con todo lo aprendido hoy sobre el diseño y la planificación, nos queda claro que con tener una buena idea no basta. Hay que también saber ordenarla y poder darle una estructura que la haga posible. Damos por terminado el capítulo de hoy. Los dejamos invitados a acompañarnos en el próximo, donde seguiremos explorando cómo se construye un videojuego desde dentro. Puedes encontrarnos en Instagram y TikTok como Desde el Lobby-podcast y en Spotify y YouTube como Desde el Lobby. Eso fue Desde el Lobby. Nos despedimos desde los estudios del Instituto de Comunicación Social de la Universidad Austral de Chile.
somos de la carrera de periodismo y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, gamers.